En este video les voy a enseñar cómo obtener la suma, el dato mínimo, el máximo en la tabla de atributos, pero también tener un resumen estadístico en función de alguna categoría. Vamos a un ejemplo para que se pueda entender mejor. Vamos, por ejemplo, aquí damos clic en red vial, clic derecho y nos vamos a la tabla de atributos. Aquí, por ejemplo, tenemos la longitud de vías, pero también tenemos la rodadura y el tipo. Tenemos aquí varios tipos. Si nosotros damos clic aquí en el campo de longitud en kilómetros, le damos clic derecho, podríamos ir a las estadísticas de estos datos. Aquí, como ven, podemos obtener el promedio de todos esos datos que tenemos, la mediana y la desviación estándar. Además, podríamos ver cuántos datos tenemos, cuántas filas, los datos nulos, el dato mínimo y el dato máximo, y también la suma de todos ellos. Estos dos últimos ya son más datos estadísticos, como es la simetría de los datos y la forma de la distribución en comparación con la distribución estándar. También nos arroja aquí un gráfico de la distribución de nuestros datos que podríamos exportarlo como un archivo JPG o como una tabla. Pero antes de exportarlo, podríamos nosotros aquí configurar este gráfico. Aquí podríamos mostrar el dato máximo que abarcaría el gráfico. Aquí también la categoría aquí de los datos. Por ejemplo, lo podríamos colocar numérico y podríamos mostrar solamente 3 decimales, ahí está, o incluso menos 2, ahí lo pueden ver. Podríamos mostrar guías y podríamos cambiar los títulos en el gráfico. También podríamos indicar la ubicación de la leyenda. En este caso solamente se está mostrando el promedio, pero podría mostrar también la mediana o la desviación estándar. Además, aquí podríamos ajustar nuestros datos estadísticos a una escala logarítmica, de raíz cuadrada, a la inversa si tenemos datos muy pequeños, o de box cuts. Pero ya estos son más temas estadísticos y además podríamos mostrar aquí la distribución normal. Bien, ahora vamos a cerrar. Cerramos también aquí el gráfico y también aquí podríamos eliminar el gráfico que se ha creado. Lo que en estadísticas no nos muestra es la suma por el tipo de rodadura, y para obtener eso damos clic derecho y nos vamos aquí a lo que es resumen. Aquí lo que va a hacer es arrojar una tabla con la suma de todas las vías según el tipo de rodadura, y aquí vamos a especificar el nombre de esa tabla. Para eso vamos a elegir la carpeta donde se va a guardar. Buscamos la carpeta y ahí le colocamos un nombre. Ese nombre tiene que estar sin espacios. Le damos en guardar y luego aquí indicamos el campo donde se encuentran los datos a sumar y aquí lo que vamos a obtener. En este caso es suma, pero también podría ser promedio, mínimo, máximo. Y lo más común de todos estos datos son encontrar la suma. Aquí vamos a indicar la categoría. En este caso es rodadura. Y luego le vamos a dar en OK. Como vemos, aquí se ha creado una tabla de datos que le damos clic derecho y le vamos a dar en abrir. Y estos son los datos que obtenemos. De afirmado tenemos una cantidad de pavimento asfáltico igual y así según el tipo de rodadura. Aquí en la frecuencia quiere decir cuántas filas ha empleado para sumar, digamos cuántos datos, por así decirlo. Esta tabla de datos también lo podríamos exportar. Aquí le damos en exportar, vamos a buscar la carpeta donde vamos a guardarlo y le vamos a colocar como tabla. Guardamos, le damos en OK. Ahora vamos a la carpeta y aquí tenemos un archivo que dice tabla.dbf. Este archivo lo podríamos abrir con el Excel. Vamos a ir aquí al Excel y desde aquí vamos a abrir ese archivo. Buscamos, especificamos aquí todos los archivos, le damos clic aquí en tabla.dbf, abrir. Arreglamos aquí el tamaño, le damos doble clic y ahora sí tenemos aquí la tabla con el resumen. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver el video. Denle me gusta y suscríbanse al canal.